Bueno, pues vamos en esta oportunidad con la videoclase de los antibióticos. Este tema es muy importante e interesante y en el futuro va a ir cambiando varias cosas en cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia de los nuevos antibióticos. Casi todos los médicos debemos de saber antibióticos. Yo creo que por lo menos unos 70, un 80%. Seamos clínicos, cirujanos o seamos mixtos, alguna vez en algún momento vamos a prescribir antibióticos. Por eso este tema es muy importante, ver cómo nace cada antibiótico y algunas características especiales. He querido comenzar esta clase con esta diapositiva porque las infecciones en todo el mundo han comenzado a matar personas, a tener epidemias y hasta pandemias, ¿no? Por ejemplo, el libro de Harrison nos muestra esta imagen muy representativa, que por ejemplo en el año 1982 hubo una epidemia, una infección diarreica por la Escherichia coli, la 0157 o 157H7, que niños, hasta hay un documental en el Discovery donde hay niños que comienzan a enfermarse de falla renal, comienzan a tener anemia hemolítica, es decir, una enfermedad rara y no sabían por qué era, hasta que los epidemiólogos aparecen y encuentran que el agua estaba contaminada con ese tipo de bacterias que estaba sucediendo en una parte de los Estados Unidos. Y así podemos ir mencionando todas estas epidemias, como por ejemplo, la primera aparición del VIH. Y, por ejemplo, acá nos falta lo que pasó hace un par de años en México y en toda Latinoamérica, la gripe H1N1. ¿No es cierto? Que, pues, mató muchas personas a nivel mundial. Y así yo recuerdo todavía que cuando era muy niño, todavía el cólera pandémico en 1991, donde el brote fue en Perú. Y así podemos ir mencionando varias epidemias infecciosas a nivel mundial. Por ejemplo, esto me llama la atención de que como un Staphylococcus aureus ya hay resistencia a la vancomicina. Yo, por ejemplo, hasta el momento no vi ningún Staphylococcus aureus que sea resistente a la vancomicina. Pero miren cómo en Japón encontraron en 1996 ya resistencia a la vancomicina. Entonces, todas estas enfermedades infecciosas, si ustedes se dan de cuenta, están producidas por bacterias, por virus, por toxinas, como acá en el cólera, por priones, hongos, etcétera, que es una de las teorías que cómo el ser humano podría terminar en el planeta Tierra, porque ya no tendríamos ningún antibiótico con que poder solucionar o eliminar a estos microorganismos. Para entender los antibióticos, nosotros debemos recordar nociones básicas acerca de una célula procariota. Ustedes recuerden que la célula, ¿no? Cuando aprendimos en nociones básicas, pues dijimos que una célula es una unidad estructural y funcional de un ser vivo, ¿no? Es una unidad estructural y funcional. Pero estas células se dividen en dos, ¿no? En unas células procariotas y unas células eucariotas. Pues básicamente esta clasificación se la hace porque las procarios es antes de que tengan su núcleo, procariota, y eucariota, que tengan verdadero, carios, núcleo, que tengan verdadero núcleo. Pero entonces, dentro del grupo de las procariotas están las famosas bacterias. Entonces acá nosotros debemos saber las partes de una célula procariota o de una bacteria. Una bacteria como tal, pues tiene partes. Vamos a recordar, por ejemplo, acá que tiene una cápsula, tiene una pared bacteriana,
tiene una membrana citoplasmática y de esta cápsula tiene varios pilis o fimbrias, y que puede ser uno largo y puede tener un flagelo. Es decir, si ustedes recuerdan una célula eucariota normal como la de nosotros, solamente poseemos una sola membrana, mientras que la bacteria es, como podemos decir, que está un poco más protegida, ¿no? Porque tiene una cápsula, tiene una membrana, tiene una pared celular, etc. Ya en el interior de esta bacteria, de este microorganismo, encontramos ribosomas, ¿no? Ribosomas. ¿Cuál es la función del ribosoma? Pues enlazar la secuencia de aminoácidos que está llevando el ARN mensajero junto con los ARN de transferencia. Esa es la principal función. Ojo que acá, como en las células eucariotas, no tenemos un aparato de Golgi, una mitocondria, es decir, hasta la mitocondria antes se la consideraba una bacteria hace millones de años. Además que acá, dentro de esta bacteria tenemos material genético, ¿no? Y el material genético pues es el ADN y el ARN. Ahora vamos a hacer hincapié principalmente a la membrana celular y a la pared celular. Cuando estos microorganismos se comienzan a clasificarlos, se usan tinciones. Y una de estas tinciones es la tinción Gram. Pues no creo que no nos pregunten cuáles son los pasos para realizar la tinción Gram. Pero cuando se usa este tipo de tinción, la podemos clasificar en bacterias Gram negativas y en bacterias Gram positivas. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la membrana, es decir, la estructura externa de una bacteria, el cual contiene una membrana externa. Además, esta membrana externa tiene los lipopolisacáridos, pregunta de examen, que es un pirógeno exógeno, ¿ok? Mientras que las bacterias Gram positivas no tienen lipopolisacáridos. ¿Quién tiene lipopolisacáridos? Las bacterias Gram negativas. Además, contienen peptidoglucanos o peptidoglicanos. Ustedes recuerden que esta membrana externa está formada por dos capas, ¿no? Una y dos. Bicapa bilipídica de fosfolípidos, proteínas transmembranales, proteínas periféricas. Estas proteínas transmembranales suelen funcionar como receptores, mientras que estas proteínas periféricas suelen funcionar como segundos mensajeros, como el AMP cíclico o el GMP cíclico o el TMP cíclico, varios segundos mensajeros. Debajo, ¿no? Ya habíamos mencionado que tienen peptidoglucanos, mientras que en las bacterias Gram negativas tienen hasta 4 o más capas de peptidoglucano. No posee una membrana externa, simplemente poseen peptidoglucanos. ¿Qué es un peptidoglicano? Es un polipéptido, proteínas, conjunto de aminoácidos unidas a un glicano, a un azúcar. Posteriormente, hacia abajo se encuentran el espacio periplasmático y acá tenemos una membrana citoplasmática. Ojo, que nosotros así, las células eucariotas, no la tenemos, simplemente poseemos una membrana bilipídica. Además, las bacterias Gram negativas poseen como habíamos mencionado, las proteínas transmembranales y en esta oportunidad llamadas las famosas porinas. Entonces, cuando yo ya sé las partes de una bacteria, yo puedo comenzar a clasificar dónde actúan los antibióticos y en base a eso clasificarlas, porque yo puedo usar una clasificación en base a la estructura química, en base a la farmacocinética, en base a la farmacodinámica, etc. Pero la mejor clasificación, por lo menos la que se hace práctica y la mayoría de los libros mencionan, es por el mecanismo de acción.
Por ejemplo, hay medicamentos que van a actuar en la pared bacteriana, en la pared celular bacteriana, inhibiendo la síntesis, inhibiendo la formación. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Vamos a desarrollar a profundo estos antibióticos. También hay antibióticos que van a inhibir la formación de aminoácidos en el ribosoma. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los aminoglucósidos, el cloranfenicol, y que vamos a ver algunos. Tenemos otros antibióticos, por ejemplo, que van a inhibir a enzimas, ¿no? Por ejemplo, para formar el ácido fólico, y uno de ellos tenemos las sulfamidas, que vamos a ver posteriormente. Y hay otros antibióticos que no actúan ni en la pared, ni en los ribosomas, ni en enzimas. Actúan directamente en el material genético de la bacteria. ¿Y cuáles tenemos? Los nitroimidazoles, las quinolonas, la rifampicina, una serie de medicamentos. Ahora, por ejemplo, hay fármacos que van a ir a bloquear al ribosoma, y esto suele ser pregunta de examen, que la mayoría de estos antibióticos que inhiben la síntesis del procesamiento de aminoácidos en el ribosoma, los que actúan en la subunidad 30 suelen ser antibióticos como la tetraciclina, mientras que los macrólidos, las lincosaminas, el cloranfenicol y el linezolid se unen a la subunidad 50 del ribosoma. Posible pregunta de examen. Mientras que los aminoglucósidos se unen a las dos subunidades. Y la mayoría de estos funcionan como bacteriostáticos. Esta es una imagen hermosa que saqué de un artículo del New England, donde muestran los últimos mecanismos de resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, esto vamos a profundizar posteriormente, pero acá vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, hay bacterias que son resistentes al imipenem. Eso es mucho. O sea, cuando uno conoce de estos antibióticos y cuando ve una bacteria que es resistente al imipenem, debemos de preocuparnos porque se supone que también podría ser resistente a otros medicamentos, y esto por el uso indiscriminado de antibióticos. Creemos ser mejor porque prescribimos el último antibiótico, pero la realidad no es esa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay pérdida de las porinas, cuando la bacteria muta, ya no ingresa el imipenem, ya hay resistencia al imipenem. O por ejemplo, cuando la bacteria produce enzimas para la destrucción de antibióticos. O hay una sobreexpresión transmembranal de salida para los antibióticos. Es decir, ingresa el antibiótico y hay otros mecanismos que lo expulsa la bacteria al antibiótico. Y hay otros, por ejemplo, mutaciones en el ADN, en el material genético de la bacteria, comienza a mutar, a defenderse para crear resistencia. Para los infectólogos y a los que nos gusta el mundo de los antibióticos, pues estamos preocupados porque cada vez encontramos pacientes con bacterias multiresistentes hasta pan-resistentes. Por ejemplo, en terapia intensiva vemos, ¿no?, bacterias que ya no sabes qué antibióticos usar y pues se nos muere el paciente. Es más, por ejemplo, la Sociedad Americana de Infectología, la neumonía ya no la clasifica en neumonía adquirida en la comunidad ni neumonía nosocomial, porque dice que los de la adquirida en la comunidad ya tienen bacterias nosocomiales.
Miren hasta dónde hemos llegado con esto de la resistencia bacteriana. Ahora vamos a profundizar en los antibióticos, comenzando por los betalactámicos. Esto el libro de Harrison nos muestra de manera general, pero nosotros vamos a profundizar cada una de estas. Por ejemplo, vamos a ver los betalactámicos. Comencemos por estos. Los betalactámicos, estos fueron hallados en unos microorganismos, se comenzaron a llevar a la ingeniería molecular, genética, a la bioquímica para transformarlas y volverlas más poderosas. Estos betalactámicos actúan inhibiendo la biosíntesis de peptidoglucano. ¿Dónde tenemos peptidoglucano? En la pared externa, tanto en bacterias gram negativas como en bacterias gram positivas. ¿Cómo los microorganismos crean resistencia? Primero, porque el microorganismo produce beta-lactamasas. O sea, es decir, simplemente destruyen estos antibióticos. Alteran la proteína ligadora penicilinas. Es decir, que la penicilina, para que pueda entrar a la bacteria, tiene que tener un receptor. Pero estos microorganismos pueden mutarlos. Puede haber una disminución de la permeabilidad de la membrana de estas bacterias. ¿Y cómo se las clasifican los betalactámicos? En penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Comencemos con las penicilinas. Las penicilinas, bueno, una clasificación rara, podemos clasificarla en un espectro reducido, antiestafilocócica y espectro ampliado. El de espectro reducido, es decir, que cubren pocas bacterias, tenemos a la penicilina G o benzilpenicilina, que tienen actividad contra las bacterias gram positivas, gram negativas y algunos anaerobios. Y la penicilina quinta o la fenoximetilpenicilina. ¿Cuáles son los medicamentos o las penicilinas para el estafilococo meticilino sensible? Tenemos 3, posible pregunta de examen: la nafcilina, la oxacilina y la metilcilina. Y tenemos penicilinas de espectro ampliado, como por ejemplo las aminopenicilinas. Tenemos ahí que usan mucho los pediatras y algunos los internistas: la ampicilina, la vacampicilina y la amoxicilina, ¿no? Y las carboxipenicilinas, por ejemplo, esta es muy importante, la ticarcilina, que es un antibiótico contra la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria muy agresiva que si no la cubres, que si no tienes el antibiótico, el paciente se nos muere. Peor si está en un paciente hospitalizado o en cuidados intensivos. Y la mejor dentro de estas penicilinas es la piperacilina. La piperacilina, por excelencia, es la que mejor actúa contra la Pseudomonas aeruginosa. Ahora, como ya pues las bacterias, la Escherichia coli, el estreptococo y demás han adquirido resistencia para estos medicamentos, porque estos microorganismos producen beta-lactamasas, pues la ingeniería, o es decir, la bioquímica, ha creado inhibidores de beta-lactamasas. Pregunta de examen: ¿cuáles son los inhibidores de la beta-lactamasa? El ácido clavulámico, el sulbactam y el tazobactam. Por ejemplo, hay una combinación muy importante y que a mí me gusta usar mucho en la parte clínica, es piperacilina con tazobactam. Es decir, cubro pseudomonas y puedo cubrir bacterias productoras de beta-lactamasas con tazobactam. Ahora, todos los antibióticos, bueno, yo no conozco ningún antibiótico que sea, pues, que no produzca daño. La mayoría, pues, tienen reacciones adversas. Por
ejemplo, en las penicilinas la mayor parte son por reacciones de hipersensibilidad, es decir, el cuerpo, como es un objeto extraño, o sea, como una composición química extraña para el organismo, reacciona de diferentes respuestas. Puede haber broncoespasmo, puede haber urticaria, puede haber nefritis túbulo-intersticial o en casos más severos llegar a una anafilaxia. ¿Qué es lo peor? Que haga un síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Estas dos enfermedades, el Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, es como un paciente quemado. ¿Ok? Se le administra algún tipo de medicamento y de repente comienza a aparecer en la piel úlceras como quemaduras. ¿Ok? Más o menos es así. Y vamos a ver que el imipenem produce convulsiones, pero vamos a ver posteriormente. Las carboxipenicilinas producen falla cardíaca y hemorragias. ¿Por qué falla cardíaca? Porque tienen tendencia a secuestrar líquido. Y si secuestra líquido hay balance positivo, y si hay balance positivo hay falla cardíaca. Ahora vamos con las cefalosporinas. Las cefalosporinas se aisló la primera vez en Cephalosporium acremonium en una alcantarilla, ya hace varios años. Estas cefalosporinas también inhiben la biosíntesis de peptidoglucano en la pared celular, inhibiendo la transpeptidación necesaria para la reticulación. Es decir, cuando la bacteria está formando su pared celular, ahí no la dejan estos antibióticos. ¿Y cómo la bacteria hace resistencia? Produciendo beta-lactamasas. Por ejemplo, la Escherichia coli y la Klebsiella pueden hidrolizar las beta-lactamasas como si nada. Las clasificamos por generaciones, de primera, segunda, tercera, hasta actualmente en el comercio para vender hasta hay cefalosporina de quinta generación. Pero hoy en día ya se están creando cefalosporinas de sexta y de séptima generación. ¿Cuál es la característica? Cuanto de mayor generación tengan, tienen mayor actividad contra las bacterias gram positivas, gram negativas anaerobios. Por ejemplo, hay una cefalosporina de quinta generación que es el ceftobiprol y la ceftarolina. Por ejemplo, la ceftarolina es una cefalosporina para el Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. Probablemente para ustedes no les sea preocupante escuchar un Staphylococcus aureus resistente a la vanco. Por ejemplo, normalmente lo que deberíamos de usar para un Staphylococcus aureus es una amoxicilina, pero por el uso indiscriminado de la amoxicilina crea resistencia y podríamos usar oxacilina o dicloxacilina, y también hay resistencia, podemos usar vancomicina, pero ya son medicamentos muy sofisticados. Pero que te encuentres un Staphylo aureus resistente a la vancomicina es muy preocupante. Pero ya la bioquímica comienza a generar otros antibióticos como la ceftarolina. Pregunta de examen. Ahora acá las hemos clasificado por generación. Por ejemplo, las de primera generación tenemos la cefazolina y la cefalexina. Algunos rotes que yo cuando estaba haciendo la residencia veí a los cirujanos que usan mucho cefazolina como profilaxis antes de ingresar a quirófano. Las de primera generación sobre todo cubren bacterias gram positivas y Escherichia coli. Las de segunda generación ya tienen un espectro más ampliado, es decir, cubren más a la mayor cantidad de bacterias gram negativas, como por ejemplo tenemos la cefuroxima, el cefacloro. La de tercera generación es lo que más se usa, sobre todo en la parte hospitalaria. Siempre ustedes van a ver que estén indicando ceftriaxona,
cefotaxima o ceftazidima. ¿Qué es lo importante de esto? De que a partir de la tercera generación ya hay antibióticos contra la pseudomonas. Una de ellas, un antibiótico de cefalosporina de tercera generación anti-pseudomonas, pregunta de examen, es la ceftazidima. La ceftazidima, pero es muy nefrotóxica, comienza a dañar el riñón. Luego tenemos, por ejemplo, cefalosporina de cuarta generación, como por ejemplo la cefepima, que sobre todo está indicado para que tiene mayor actividad contra gram positivos, gram negativos y pseudomonas, sobre todo para pacientes con neutropenia febril. Y lo que ya les había comentado, que solo la de quinta generación tiene actividad con Staphylococcus aureus vancomicina resistente. ¿Ok? Ahora veamos las reacciones adversas de la cefalosporina. Las de primera generación, por ejemplo, son nefrotóxicas, la mayoría. Tienen efecto disulfiram cuando se asocia a alcohol. Y ustedes me preguntarán qué es un efecto disulfiram. Pues el efecto disulfiram es cuando, por ejemplo, un paciente que está tomando algún tipo de antibiótico, sobre todo metronidazol, y le echa un par de whisky, pues de bebida, y al día siguiente o al momento en horas comienza a tener náuseas, vómitos, sensación de malestar general, dolor de cabeza, hasta problemas de dispepsia, diarrea, es decir, lo siente mal, le hace muy mal. Entonces, cuando ese paciente lo asocia al alcohol, entonces desde esa vez ya no quiere saber más del alcohol. A eso se llama efecto disulfiram. Es más, en algún momento para los pacientes alcohólicos, pues les dan disulfiram, aunque no es el medicamento ideal. Otra reacción adversa es el síndrome de bilis espesa, sobre todo con la ceftriaxona, que ha sido muy preguntado en algunos países, como en Argentina y Colombia. Luego tenemos los carbapenémicos. Vamos a terminar esta primera parte con este antibiótico. Los carbapenémicos ya son antibióticos mucho más potentes. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a las betalactamasas. Descubierto en Streptomyces cattleya, que produce su propio antibiótico denominado la tienamicina. Dentro de estos carbapenémicos tenemos el meropenem, el imipenem y el ertapenem y el doripenem. ¿Cuál es lo que más se usa? El meropenem y el imipenem. El meropenem va más contra las bacterias, contra las pseudomonas. Y el imipenem necesita de otra sustancia química para que no se degrade en las células renales rápido, es decir, para que mantenga su concentración plasmática y no sea catalizada por enzimas, necesita de la cilastatina. El imipenem es más activo frente a cocos gram positivos. El meropenem posee mayor actividad contra la Haemophilus influenza, enterobacterias y pseudomonas. Esto es pregunta de examen. El efecto secundario más importante del imipenem y la cilastatina son las convulsiones. Por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos un paciente que estaba con falla renal con CREA de 1.8 y estaba recibiendo imipenem y de repente en la madrugada comienza a convulsionar. Es decir, cuando tenga falla renal y esté prescribiendo imipenem, estemos dando, pues hay que vigilar si estos pacientes pueden tener algún tipo de convulsión. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, a los monobactámicos, como el Aztreonam. Esta no es activa contra las bacterias gram positivas y anaerobias, es más que todo para bacterias gram negativas, sobre todo enterobacterias, Neisseria, Haemophilus influenza y pseudomonas. Se puede usar
en pacientes alérgicos a la penicilina y en falla renal y convulsiones. ¿Ok? Vamos a quedar esta primera parte y tengan en cuenta que las preguntas del foro las deben de contestar en la página para que podamos retroalimentar y recordar lo más fresco que se pueda. La clave es repasar, volver a estudiar, repasar hasta que se quede en nuestra corteza cerebral.